En esta presentación vamos a ver qué es una operacionalización de la variable. Realizar una investigación de enfoque cuantitativo es medir una variable o un conjunto de variables. Una variable es algo que varía, y como nosotros estamos en el campo de las ciencias sociales, lo que buscan medir nuestras investigaciones cuantitativas son cosas que varían entre persona y persona. Algunas variables son objetivas. Esto significa que pueden medirse directamente o se pueden constatar directamente. Por ejemplo, el género. Es verdad que el género es una variable que no se mide, pero puede clasificarse como masculino o femenino. También están la edad, el peso, la altura, el grado académico de una persona. Estas variables se pueden constatar directamente. Por otro lado, hay otras variables que son abstractas y son estas las que con mayor frecuencia interesan a los estudios en las ciencias sociales. Un ejemplo de una variable abstracta es la inteligencia. La inteligencia es una cualidad que varía entre persona y persona. No todos poseemos el mismo nivel de inteligencia, pero la inteligencia es una cualidad que no se puede medir directamente. O sea, el investigador no puede llegar con una regla o con un peso a medir el nivel de inteligencia de una persona. Lo que puede hacer es observar al sujeto de estudio en su ambiente natural y por un periodo establecido de tiempo y esperar que las acciones de éste den muestras de la presencia o ausencia de inteligencia. O puede someter al sujeto de estudio a unas condiciones controladas, establecidas específicamente para que éste manifieste su inteligencia. Esto puede ser, por ejemplo, el someterlo a una prueba. De este modo, el investigador puede, a través de un conjunto de indicadores, medir el nivel de inteligencia. Es cierto que para medir la inteligencia no existe un único indicador, sino que hay muchos indicadores que pueden revelar su presencia o ausencia. Estos pueden ser indicadores cognitivos, indicadores de inteligencia social e indicadores de inteligencia emocional. Esto lo que hace es que una variable abstracta sea también compleja, y al estar compuesta por muchos indicadores se le llama también constructo. Entonces, para medir un constructo es necesario que el investigador diseñe un instrumento de medición especial que contenga el conjunto de indicadores que revelen la presencia o ausencia de los diferentes elementos que componen dicha variable. Otros ejemplos de constructos son la motivación, el sentido de autoeficacia, las competencias, las habilidades de lectura musical, el desarrollo cognitivo, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer para deconstruir un constructo? Para deconstruir un constructo es necesario una herramienta, y esa herramienta se llama teoría. La teoría nos debe revelar con detalle cómo se constituye un constructo para que, de esta manera, podamos deconstruirlo. Esta deconstrucción de la variable es lo que se llama operacionalización. El proceso de operacionalización de una variable se hace con la ayuda de un cuadro en el que el proceso de deconstrucción va de izquierda a derecha. La deconstrucción comienza entonces en la columna izquierda donde se ubica el constructo. Luego, en la siguiente columna están las dimensiones, las cuales son las diferentes partes en que se divide el constructo según la teoría. Entonces, las dimensiones son parte del constructo. Las dimensiones son todavía conceptos abstractos, es decir, que todavía no se pueden observar directamente en las acciones de los sujetos de estudio. Para hacer esto hace falta transformar cada dimensión de la variable en un conjunto de indicadores. Los indicadores son categorías más manejables y sencillas, de modo que pueden específicamente ser observadas en los sujetos de estudio. Es aquí, en los indicadores, donde ocurre la operacionalización de la variable. La última columna es la de los ítems. Los ítems son los componentes del instrumento de medición diseñado por el investigador. Si el instrumento de medición es una encuesta, la columna de los ítems se usa para aclarar qué pregunta está relacionada con cuál indicador. Si el instrumento es una lista de cotejo, la columna de los ítems se usa para aclarar qué enunciado de la lista se relaciona con cuál indicador. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a analizar es el trabajo realizado por Cordero, el cual se titula Competencias investigativas de los docentes de música del Decanato Experimental de Humanidades y Artes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. El objetivo general de este trabajo fue el de determinar las competencias investigativas de los profesores de la licenciatura en música del Decanato Experimental de Humanidades y Artes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.
La variable es las competencias investigativas. La teoría sobre las competencias investigativas dice que éstas se pueden subdividir en 3 clases, que son las competencias genéricas, las competencias básicas y las competencias especializadas. Esta subdivisión de la variable son las dimensiones. Ahora, generalmente, las dimensiones aceptan otra subdivisión. Esta otra subdivisión son las subdimensiones. Si tomamos como ejemplo la dimensión de las competencias básicas, vemos que la teoría dice que éstas se subdividen en comunicación oral y escrita, comunicación en idioma inglés y dominio técnico. Si revisamos el trabajo, deberíamos encontrar esta subdivisión en el apartado del marco teórico, ya que la teoría es la que nos dice cómo es que vamos a operacionalizar la variable. Bien, en la siguiente columna encontramos los indicadores. Dijimos que los indicadores son categorías que indican de forma específica la presencia o ausencia de una parte de la dimensión o subdimensión con la cual se relaciona. En los indicadores es donde realmente ocurre la operacionalización, ya que la divulgación pública es un hecho objetivo y específico que se puede observar en un sujeto de estudio. Es decir, revisando el currículo de un sujeto de estudio se puede constatar objetivamente de que haya o no haya publicado artículos científicos, lo cual me da un indicio de sus habilidades de comunicación escrita, la cual, a su vez, es una de las competencias básicas con las que el investigador debe contar. Los ítems son los elementos del instrumento de recolección de datos que están relacionados con tal o cual indicador. En este caso, el instrumento de recolección de datos podría ser una lista de cotejo donde se registra si el sujeto de estudio ha publicado o no ha publicado un artículo científico, lo cual es un indicio de que tenga o no tenga desarrolladas las habilidades de comunicación escrita, que es una competencia básica para el investigador. Vamos a ver otro ejemplo. Esta operacionalización de variable pertenece a un trabajo realizado por Mujica en 2022 titulado Habilidad de lectura musical de los integrantes del coro juvenil Osvaldo Méndez de Yaritagua, Estado Yaracuy. La variable en este caso es la habilidad de lectura musical, que es lo que varía entre sujeto y lo que se quiere medir en el trabajo. El objetivo general es el de describir la habilidad de lectura musical de los integrantes del coro juvenil Osvaldo Méndez de Yaritagua, Estado Yaracuy. Entonces, la teoría de la lectura musical nos dice que ésta se puede subdividir en lectura rítmica y lectura melódica. Estas son las dimensiones. Si tomamos como ejemplo la dimensión de la lectura melódica, podemos ver que teóricamente esta se puede medir en lectura por claves. Esta es una subdivisión de la lectura melódica. Los indicadores para este trabajo en particular son la lectura en clave de sol y la lectura en clave de fa. Estos son indicadores porque es algo específico y objetivo que se puede observar en un sujeto de estudio. Los ítems, como ya dijimos, son elementos del instrumento de recolección de datos que están relacionados con este indicador. En este caso, por ejemplo, si el instrumento de recolección de datos es una prueba de lectura musical, dentro de esa prueba podría haber 1 o 2 ejercicios específicamente diseñados para evaluar las habilidades de lectura musical en la clave de sol, y el número que identifica a estos ejercicios son los que deberían estar aquí especificados.